¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro podcast Justicia con nombre de mujer. Somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca y somos estudiantes de Derecho. Estamos acompañados de Adriana, Annelies, Maritza y don Gustavo Ordóñez. A continuación vamos a contarles una historia a profundidad que tal vez ustedes no lo conocían. Sí, hoy nos compete hablar del caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, una sentencia que fue emitida en la Corte Internacional de Derechos Humanos el 24 de febrero del 2012. Un caso que por primera vez hizo visible algo que durante décadas estaba oculto, la discriminación basada en la orientación que vulnera a su vez los derechos humanos. También tenemos que recalcar lo potente de este caso, que no solo se trata de una disputa judicial, sino también cómo un Estado interfiere en la vida de una madre con sus hijas. Esto con solo el derecho de que no se encaje en lo normal dentro de la sociedad. Y es que en sí no se necesita ser jurista para poder llegar a entender el dolor de perder a tus hijas, y que encima de eso venga el sistema y te catalogue como inadecuada por tu orientación sexual. Desde ahí es un punto quiebre del caso. Y exacto por eso decidimos hablar, porque es más que un expediente, es una voz que decidió no callar. Es todavía un tema que no terminamos de entender como tal, como sociedad. Ahora bien, para entrar en contexto del caso como tal, Karen Atala Rifo era una jueza de Chile que, como muchas mujeres, vivía su maternidad de forma digna y tras su separación quedó en custodia de sus 3 niñas pequeñas, pero todo cambió cuando decidió vivir abiertamente, podríamos decir así, su sexualidad con otra mujer. Es por eso que en ese momento el padre de las niñas, el ex esposo de Karen, precisamente solicitó la tuición a base de las niñas, alegando de que básicamente una pareja del mismo sexo no podría tener el bienestar emocional estable dentro de sí y también moral dentro de las niñas. Esto sin probar ninguna evidencia, ninguna prueba, solamente prejuicios que se dieron dentro del caso. No, pero incluso lo más grave de esto es que ese tipo de prejuicios fueron aceptados por la Corte de Chile. Y de hecho, en 2004 se les quitó la custodia alegando que las niñas tenían que tener una familia normalmente estructurada, es decir, una familia heterosexual. O sea, como si de lo otro se tratara algo anormal, o sea, algo fuera de lo común, y no es así. ¿Sabe qué? Lo más sorprendente de este caso es que este hecho ocurrió en un país donde hasta hace pocos años las uniones del mismo sexo no eran reconocidas ni legal ni socialmente. Chile tenía y tiene muchas heridas abiertas en cuanto a derechos LGBTQ+. Este fallo judicial lo refleja claramente. Amigos, ¿ustedes no creen que es extremadamente doloroso ver cómo un sistema legal te puede quitar a tu familia solo porque piensan que es un crimen amar a otra persona? No, nosotros tenemos libertad y cualquier persona tiene libertad de decidir a quién amar, y que una sentencia te diga lo que debes o lo que no debes hacer, creo que estamos mal y debemos saber entender el corazón y lo que siente una madre también. Por supuesto que sí. Bueno, en sí, dando finalizado el contexto del caso, vamos a dar paso a lo que es el análisis jurídico. Como mismo nos decía la doctora Paola, los derechos no se conceden, sino se reconocen y se garantizan. Cuando el caso en sí llegó al sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte, alegando que el Estado chileno violó varios de los derechos que se debían presentarse en sí, como lo que es el derecho a la igualdad, el derecho a la vida privada y la familiar, sobre todo, los derechos de los niños y sobre todo también las garantías judiciales, que todo esto tiene una conexión mucho más profunda también con lo que es la prohibición de discriminación, que está estipulada en el artículo 1.1. También es importante conocer que la Corte Interamericana prácticamente no se anduvo con rodeos, porque estableció por primera vez en la historia que la orientación sexual está protegida como una categoría contra la discriminación, igual que como lo es la raza, el género, la religión. Exacto, la religión. Esto jurídicamente fue un paso inmenso, se podría decir. Claro, y menciono también que la Corte fue muy clara al momento de precisar cierto punto, el cual es el interés superior del niño, al mencionar que este no puede usarse como una justificación para discriminar a sus padres, es decir, este principio no puede usarse como una excusa para legitimar este tipo de prejuicios, tal cual. Y como tal, en este caso, se valoró que no dio paso a escuchar las opiniones de los niños, sus voces como tal fueron omitidas, en un juicio que prácticamente les quitaba a su madre. Como tal, refleja que ellas no pudieron participar en un proceso que las afectaba directamente. Es lamentable para los jóvenes. Aparte de todo, pudimos darnos cuenta que existe la opinión muy gratificante de los jueces Grossi y a su vez de Trindade. Trindade decía que es un fallo estructural a través de la discriminación, o sea, que te vulneran, que te insultan, que te marginan de una sociedad. En cambio, Grossi nos habla por otro lado que tal vez la Corte se extralimitó al momento de dictar una sentencia.
Y aparte de todo, yo creería, no sé si ustedes opinan lo mismo, que esto genera un roce, una fricción entre la soberanía y los derechos humanos de determinado Estado. En mi opinión, básicamente les diría como que obviamente es una situación mucho más complicada a la hora y de que básicamente una sociedad está, y no solo la sociedad, sino también en sí el Estado está dando chance a que las cosas se den en contra de la madre en sí, porque como mismo dice Daniel, como creo que compartimos todos en general, un niño, o en este caso una familia en general, no puede subsistir sin una madre. Entonces, en este caso yo diría como que es una irrelevancia en sí en general que una madre solo por su orientación sexual deje de tener el título de madre en sí en general. Entonces yo creo que tanto la Corte Suprema de Chile como en sí la sociedad chilena en sí tuvo como un fallo muy inesperado y sobre todo tonto a la hora de decirlo así, que no se pueda dar el chance de que en sí una familia pueda seguir creciendo, porque limitar en sí la familia en general no va a dar paso a ningún tipo de situación ni tampoco un avance social. Exacto. Y en sí, en general, es triste ver cómo los aíslan con comentarios misóginos. O sea, imagínate que la corte mismo acepte este tipo de comentarios y que en sí vengan y la llamen inadecuada simplemente por su orientación sexual y decirle que por esto no se le puede permitir el título de madre. O sea, es algo tan irrelevante, tan innecesario, tan estúpido y a la vez tan triste. Y sabes lo que es preocupante ahí es que un juez con su cargo tenga estos pensamientos discriminatorios, porque no es, claro, tener estos prejuicios como tal y tener puesto el poder. Imagínate cómo van a estar las decisiones de esos casos como tal. Es importante entonces también conocer el impacto y la relevancia de este caso que hemos estudiado a profundidad. Chile fue declarado responsable y obligado a adoptar medidas de reparación tales como el acto público de disculpas, publicación de la sentencia como tal, un apoyo psicológico a las víctimas que sería Karen y las 3 hijas pequeñas, una indemnización y lo más importante que creo yo, que fue las reformas estructurales para evitar nuevas discriminaciones a futuro. Este caso tuvo una repercusión muy grande dentro de la región y se hizo un precedente en sí en general. Desde entonces la sentencia ha sido citada en varios casos, en múltiples sentencias, estudios y procesos de reformas, lo que fue literalmente un parteaguas para el caso y sobre todo para la situación social que vive esta región y sobre todo también nosotros como el Ecuador, socialmente hablando. Bien, y en Ecuador también no estamos exentos a estos casos. De hecho, nos interpela directamente. Hemos tenido ciertas decisiones judiciales marcadas por estereotipos, familias diversas que no han sido reconocidas y en sí niños y niñas que aún siguen creciendo en sistemas los cuales no pueden protegerlos al 100%. De hecho, hablando con ustedes, no sé si recuerdan, hace un tiempo estábamos hablando con la doctora Paulina Orgilés, la cual es perteneciente a esta comunidad y ella lo dice abiertamente y muy orgullosa, debido a que gracias a esto ella quiso entrar a estudiar Derecho para saber dónde empiezan y dónde terminan sus derechos y el de los demás. Sobre todo de esta comunidad que está tan aprisionada, que no es entendida por la sociedad y ella busca darle un nuevo sentido y que en sí lo vean de la misma manera que ellos lo sienten, que simplemente tienen diferentes gustos, mas no son... No sé, o sea, son personas como nosotros, son normales, simplemente con gustos diferentes. Como estudiantes de Derecho, este caso nos hace mirar hacia adentro. Nos obliga a preguntarnos de manera personal cómo vamos a ejercer la profesión a futuro, desde los prejuicios o con responsabilidad, desde la ley o la justicia. Como hablábamos en clase también, nuestra ideología se va formando. Entonces, ¿cómo vamos a ejercer? Personalmente yo creo que el ámbito legal es de suma importancia, sí, pero el mismo no te puede restringir o limitar a tus necesidades. También incluye mucho la moralidad y la ética que debe tener al momento también los jueces de impartir justicia, ya que yo siento que la legalidad de una manera sí está bien, pero también hay que ser un poco más humanos y ver las realidades de los que sufren y que no hay cómo discriminar a una persona solo por tener una diferente condición. Bien, para cerrar con el caso de hoy dentro de este episodio, yo considero el poder decir que la dignidad no es un tema de debate. La dignidad es algo que se defiende. Lo que más me marcó del caso fue que mostró cómo los estereotipos pueden llegar a convertirse en una herramienta incluso legal para excluir a personas que simplemente no tienen el mismo pensamiento que el resto, se podría decir. De la mayoría, exactamente.
La justicia debería escuchar más allá de un simple prejuicio. Tiene que mirar a través de los ojos humanos, del cómo cada persona siente y percibe. Para mí, este caso fue un recordatorio de que los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+, siguen siendo vulnerados y que callar, no deberían callar más que nada, porque la voz de esta persona movió estructuras enteras. Totalmente. También creo que tenemos que tener en cuenta que tanto yo y creo que como ustedes también, como futuros abogados que vamos a hacer en sí, no de pensar que la ley por sí sola no es justa en, sí, en lo relevante, sino que nosotros como personas o como particulares debemos aplicarla de una manera mucho más abierta, mucho más evolutiva sobre todo, porque así le damos un sentido mucho más claro. Y si es que no tenemos una conciencia clara y una visión sumamente estricta en ese sentido de ser un poco más abiertos en sí, creo que la ley se puede convertir en un arma que básicamente va a dar sobre todo malas situaciones a las demás personas. A mí realmente, o sea, a mí me conmovió mucho el cómo Karen actuó como madre, porque ser madre no se trata solo de cumplir una tradición, un modelo tradicional, es más como de cuidar, amar y proteger. Lo que hicieron no solo fue legal, sino fue inhumano. Claro, no fue fácil. Yo creo que todos nos quedamos con esta lección de vida de que el Estado también llega a discriminar en algún momento. Y al momento de discriminar rompe la ley, no solo rompe la ley, sino rompe familias enteras tal vez, por el mal actuar o tal vez por extralimitarse a tomar una decisión. Siento que el Estado nos debe seguir protegiendo y garantizando nuestros derechos. Esto nos queda como un antecedente de ver cómo puede también fallar el Estado y cómo pueden llegar a fallar jueces en contra de una madre que se dedicó a cuidar a sus hijos y que se encargó de la superación de los mismos. Entonces creo que nos queda a todos como una enseñanza, una moraleja respecto a este tema. Yo quiero terminar con una frase que es muy importante, que yo creo que la justicia comienza cuando dejamos de fijarnos en las condiciones o las diferencias del otro y más bien empezamos a convivir con esto, ya que no es un crimen, no es un delito, sino más bien es una forma que todas las personas pueden tener diferente de amar, de sentir, pero todos, como nosotros sabemos, tenemos la libertad y como seres humanos necesitamos y también tenemos sentimientos y no creo que sea justo que nos marginen solo por nuestra orientación sexual. Muchas gracias por ver nuestro capítulo, espero que les haya gustado, dejen su like y sobre todo dejen todas sus dudas en la cajita de comentarios. Gracias. Mi gente, de último momento, hoy miércoles a las 1:35, el Rayo McQueen acaba de perder pista y Monay Baguanchi no puede ser. ¡Fiam! Se fue al barranco. Muy buenas tardes, Es que lo entendió.